Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Trini y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de Mad Max Fury Road de George Miller, también conocida como Mad Max Fury en el Camino y otros nombres ahí traducidos curiosos, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de pues esta especie de soft reboot. Creo que es Sí, una forma de llamarlo porque si bien sí es una secuela de las de Mad Max anteriores, realmente la historia sí está muy punto y aparte, ¿verdad? claro. Básicamente nada más Max es el personaje que ahí sigue. Ujú, De hecho, unas cosas de la timeline ahí que no nos meteremos mucho, pero pues medio no cuadran y todo eso, pero bueno, esta película pues la primera película de Mad Max que salió durante nuestras vidas, ¿verdad? cierto. Es interesante. Este, por ahí hubo varios intentos por parte de George Miller, ¿verdad? De traer Ujú, de vuelta esta franquicia durante los 90, si no me equivoco, pero pues no hubo ahí, no se dieron las cosas, sino hasta el 2015, ya hace casi 10 años que salió esta película, un poco increíble, ¿verdad? Cómo pasa el ujú, tiempo. Pero pues sí, me acuerdo que fue el año que salieron varios, lo mido en videojuegos y cosas así, y otras películas también, ¿no? Es ujú. curioso medir el tiempo así, pero así lo medimos muchos geeks, ¿verdad? Y pues estamos hablando de ella porque va a salir la película spin-off precuela, ¿verdad? De Furiosa, que Ujú. pues es de uno de los personajes principales, podrías argumentar el principal de esta película, ¿verdad? Hablaremos más de eso adelante, pero bueno, pues hablaremos también de esa película cuando salga, ¿verdad? Y por Ujú. ahí, si les interesa que hablemos de alguna película anterior de Mad Max, ¿verdad? O lo que sea, háganoslo saber en los comentarios. Ahí con gusto las checamos si les interesa. Y pues denle like y todo eso, ¿verdad? Por ahí vemos que más y más gente nos está escuchando, ¿verdad? Y pues agradecemos mucho eso, pero háganos el favor de darle like y comentar y todo eso, ¿verdad? Es Like. muy agradecido ahí, si en la plataforma que ven esto aplica, ¿no? Ujú, Pero bueno, ya con suficientes preámbulos, ¿no? Mad Max, una película muy interesante, ¿no? Desde cómo está estructurada, creo que es una película muy interesante, muy diferente a muchas películas de la cultura popular. Y pues es algo que inclusive 10 años después se siente muy fresco y muy moderno, a pesar de tener muchos elementos también de las películas originales, ¿verdad? Pero es algo que es muy particular, ¿no? Cómo utiliza estos elementos tanto narrativos como de edición. Tiene una edición muy agresiva, ¿verdad? ujú. Tiene unas cosas ahí muy osadas, se podría decir. Pero bueno, Laura, ¿tú qué opinas de Mad Max Fury Road y todas estas cosas? Yeah, pues sí, definitivamente creo que es una gran película, una de las mejores películas de acción. Está muy interesante eso de que George Miller intentó hacer esta película básicamente después de terminar la 3, iba a ser como que su siguiente película y luego pues ahí tuvo problemas con la producción, tanto que pues le tomó más de 30 años poder hacer la siguiente entrega y era una película que la gente ya sabía de ella porque George Miller hablaba abiertamente de ella, entonces había mucha expectativa con ella, creo que inclusive se sabía el nombre inclusive de la película desde hace mucho, entonces era una de esas cosas como legendarias en el cine de que algún día la veremos, ¿no? Algún día saldrá y finalmente llegó y creo que pues a la gente le gustó, creo que sí llenó las expectativas que había tan grandes como pudieron haber sido y creo que es por eso que dices, creo que tiene una identidad visual muy clara y muy como interesante, creo que es algo de lo que esta película está muy seguro de sí misma y sabe lo que es en cuanto a lo visual y cómo te cuenta una historia con muchos elementos como visuales y la narrativa depende mucho de lo visual. Es de esas películas, digo, creo que aplica para todas las películas en donde yo digo de tienes que experimentar tú mismo una película, o sea, no importa qué tanto te diga yo qué tan buena es una película o Paco o cualquier otra persona en internet, tienes que verla como para saberlo tú mismo, ¿no? Pero creo que aplica mucho para esta película por lo fuerte que son los elementos visuales y Ujú. sí tiene sus aspectos técnicos
como dices tú, muy osados, muy como interesantes. Este es como un heavy metal de la edición o del cine, en donde está como todo tan rápido, pero nada se pierde. O sea, creo que todos los elementos son muy claros. Siento que esto es lo que desearían ser las películas de Rápido y Furioso o las películas de Robert Rodríguez, de que quisieran llegarle a lo que hace esta película, pero sí, es muy interesante todo lo que hace alrededor de la película. Claro, digo, sin muchos ánimos de pedorrear otras películas de Robert Rodríguez en particular, se me hace que él también es muy osado en su estilo. Rápido y Furioso tal vez no tanto, pero sí se me hace muy padre cómo manipula el tiempo para cumplir con un cierto ritmo, ¿verdad? Es muy interesante cómo se esmera mucho, por ejemplo, en estar editada como un video musical, donde es casi como si le hubieran dado primero el soundtrack y luego hubieran editado las escenas alrededor, haciendo más rápido las cosas o que vayan a velocidad normal, ¿verdad? Es algo que manipulan bastante a lo largo de la película. Y también el diseño de sonido que tiene es muy particular con las voces de las personas, donde es ADR, ¿no? Pero provocado así, muy particular la forma de hablar. Me recuerda un poquito a las precuelas de Star Wars, ¿verdad? Ahí con George Lucas, como todos tienen esta forma muy particular de hablar que permea a lo largo de casi todos los personajes. Aquí muy similar, como casi todos los personajes tienen un estilo de hablar muy similar. Más allá de acentos o lo que sea, es una cadencia, ¿no? Que tienen ahí muy particular y se me hace algo muy de esta película. Siempre, o sea, como que inclusive más allá de la historia, creo que esas cosas son las que más se me quedan, como que las cosas visuales, ¿no? También cosas que son fuera de lo técnico, como por ejemplo, pues este tipo que está con una guitarra, ¿verdad? Que lanza fuego, ¿verdad? Eso es algo como que muy, como decías tú, muy metal. Y varias cosas, ¿no? También el malo, Immortal Joe, pues tiene un look como que pues muy difícil de olvidar, ¿no? Yo me acuerdo inclusive antes de ver la película, estos diseños como que muy locos, ¿no? Son muy, muy interesantes. Sí, de hecho, creo que eso que dices de cómo están hechos las voces, cómo hablan los personajes y cómo lucen, ayuda mucho a que esta película se sienta como real, entre comillas. Toda la producción, tanto los sets ahí, los desiertos en los que están, o las montañas, los carros también, vemos como puedes ver cómo son cosas reales y cómo estaban ahí al momento de grabarlas, y creo que eso lo hace como más realista. Es muy fácil como perderte en este mundo o sin batallar mucho puedes aceptar que este mundo es un mundo diferente al nuestro y que está pasando toda esta historia. Y sí, también cómo se ven los personajes, el vestuario, el maquillaje que les ponen a los personajes, también a los War Boys, que pues el maquillaje facial que tiene Furiosa, la ropa que usa Max. O sea, definitivamente todos los aspectos visuales están como muy cuidados y son muy memorables. Todas esas cosas que ves, algunos set pieces con los carros y cómo chocan y cómo van ahí viajando por el desierto y todo esto. Algunos lugares, el lugar que se ve todo azul, definitivamente son como cosas bastante memorables. Cuando le cae el agua al inicio ahí de la película a los ciudadanos, como el Immortal Joe abre la llave ahí, cae un chorro de agua. Definitivamente es de esas películas que digo, no diría que ya no se hacen, pero definitivamente son como más contadas las que ahora pueden hacer cosas así. No sé, recientemente Dune, y pues me imagino que Furiosa también va a ser así, en donde pues lo sientes como cine, ¿no? O sea, verdaderamente ya fuera del meme, o sea, sí usan como el cine en todos sus aspectos, todos los elementos que pueden llegar a conllevar el hacer una película de ese tamaño. Sí, definitivamente, y siento que es una de esas películas que podrías ver sin sonido y entiendes perfectamente lo que está pasando, porque utiliza mucho el aspecto visual de la película narrativamente, ¿no? Donde los personajes a lo mejor ocasionalmente hacen movimientos exagerados o se comportan de una manera no natural, pero como tú dices,
eso aporta a que se sienta como que es otra dimensión por la que estás tú como que viendo a través de tu pantalla, ¿no? Ujú. Y, y además ayuda como a expresar más y a elevar más a los personajes. Entonces Sí. no dudo que puedas ver esta película en mute y saber perfectamente lo que está pasando en cada momento. Sí, de hecho, inclusive no hay tantos diálogos por parte de los personajes por lo Ujú, mismo, porque siento que mucho de la narrativa o de la historia te lo comunica visualmente los personajes, en ujú, cómo actúan o con quién están peleando o lo que les pasa en el cuerpo o cosas por el estilo. ujú. Aun y cuando, por ejemplo, hace rato mencionaste el diseño sonoro y cómo es muy interesante, por ejemplo, digo, es raro que en una película note el diseño sonoro y eso sea algo positivo, porque por lo general, Mm. si estás notando el diseño sonoro, no están Es que haciendo muy bien sí. de su trabajo, porque es como un arte que debería estar un poco más al fondo en las películas. Pero aquí hay muchas partes donde va muy de la mano con lo visual, el sonido. Hay una escena que siempre se me hace como muy interesante en donde ni siquiera recuerdo qué pasa antes o después, pero están como golpeando partes de un carro ahí, como un Ujú. escape de un carro, y puedes escuchar de que cómo cada partecita del carro se escucha un poco diferente y Sí. cómo eso nos está moviendo junto con la cámara en la escena. Se me hace como Ujú. muy interesante cómo hacen todo eso. Sí, bastante. La verdad es que sí es muy increíble cómo también cada auto suena muy diferente su motor Sí, cierto. y todo eso. La verdad sí es muy notorio. También cómo suenan las llantas con la arena y todo. Ujú. Y algo que también me llama la atención es que también mezclan mucho la edición con el diseño de sonido y la música. Sí. Donde, por ejemplo, hay una escena donde la música tiene como que estos golpes de tan, tan. Y de Ujú. repente lo usan para como que, de que armaron una pistola de que shuk, shuk. Y Sí. luego en otras de que le dan dos golpes a un malo, ¿no? De que ta, Ujú. ta. Y, y la verdad se siente, o sea, obviamente es muy como artificial, pero sientes donde es muy intencional todo y siento que Ujú. eso ayuda bastante a como que tenerte más enfocado en lo que está pasando. Es curioso, digo, no que me distraiga muy fácil en las películas, Ujú. pero causa una especie de, o sea, llama más atención al aspecto técnico de la película, ¿no? De lo normal. Sí, definitivamente es como un espectáculo en donde en otras películas, al no ser ese el enfoque, sí puede ser, como decías tú, algo que te distraiga o algo que sería como un error. Ujú. Aquí lo toma como todo el espectáculo del cine, o sea, todo lo que te está comunicando en la película. Hay como demasiados estímulos que tienes que estar como reaccionando a ellos. Y sí, está muy padre cómo utilizan eso de la música a las acciones, como dijiste antes, como si fuera la edición de un video musical. Y luego también lo utilizan, o sea, con la música no diegética y luego diegética, en donde mencionaste a ese personaje de la guitarra, pero también atrás de él van unos con unos tambores y a veces están como escuchando ellos lo que están tocando, como muy música de guerra, y luego eso se combina con el soundtrack y ya no estás escuchando a Está ahí ellos, ahora loco. estás escuchando la música y está como muy, muy chido. Sí, no me quiero imaginar la planeación que fue requerida para hacer algo así, la verdad. Sí, está bien loco porque luego, digo, si te fijas ya demasiado que no lo tienes que hacer en donde pues va siguiendo la cámara a la acción y esos de los tambores pues terminan como en un segundo plano o en una esquinita, ya no están siguiendo la Ujú. canción, o sea, ya puedes notar que está como desfasado, pero pues ya el enfoque ya no está en ellos, ¿no? Ya está en otra parte, entonces está muy interesante. Sí, es muy interesante, la verdad es que se me hace muy interesante que pues hayan decidido tener una ejecución tan particular a la película porque ese tipo de cosas siento que cuando son películas caras, ¿no? O que son Ujú. películas difíciles de hacer, muchas veces no quieren hacer ese tipo de riesgos porque Claro. dicen, no, vamos a sacar a gente de la película, va a haber mucha gente a la que se le va a hacer extraño, lo que sea. Sí. Pues la verdad aquí les valió, dijeron, vamos a hacer lo que queremos hacer en esta película y la verdad es que lo hicieron bastante, bastante bien. Digo, Ujú. por ahí ya le aplaudimos mucho al director, Ujú. el guión también creo que es muy elegante Sí. porque, como decías tú muy bien hace rato, la película tiene relativamente pocos diálogos, sobre todo la primera hora de la película
tiene muy pocos diálogos ahí. Hay algo medio interesante donde se supone que Max, como ha vivido muchos años en soledad, pues no ha hablado con nadie. Y es muy interesante ver donde él empieza a volver a hablar y ves que como que olvidó hablar bien, ¿verdad? Es muy interesante como los primeros diálogos que dice son como de alguien que acaba de recuperar la voz. Siento que Sí. no la perdió ni nada, simplemente tenía mucho tiempo de no hablar con nadie. Y se me hizo muy interesante eso, Sí. ¿verdad? Sí, al final de cuentas es un músculo y si no lo estás entrenando se puede atrofiar y sí puedes notar eso. Y luego también está combinado con que al principio de la película pues tiene como, ¿qué serán? Estos grilletes, estas Sí. como máscara que le ponen y pues Porque que... en la película le dicen bozal, pero no es un bozal porque sí puede hablar. Está chistoso. Sí, sí puede hablar, pero le cubre como la parte frontal de la cara y luego también un poco de atrás y luego se conecta creo que con las esposas que trae al principio. Está, digo, es un diseño muy padre, pero pues también eso le impide cómodamente hablar y luego pues obviamente le tapa su voz ahí, entonces está como interesante y también te va comunicando un poco más de, otra vez con lo visual, cómo se va liberando, ¿no? Porque primero se quitan las esposas y luego se desamarra del personaje de Nicholas Hoult y luego ya se quita lo de la cara, recupera su ropa, o sea, ves cómo va recuperándose a sí mismo, como siendo él mismo otra vez, como decías tú con lo de la voz, pero también lo vemos en ese aspecto visual y pues está muy interesante ese arco que pasa y también en donde al principio pues solamente está como intentando sobrevivir. Luego hacia la mitad de la película, pues entre que la situación se pone así y entre que él lo decide, pues decide ayudar a Furiosa y a las esposas estas. Está como muy padre todo ese arco. Sí, está muy padre y también pues es muy interesante por ahí varios detalles que tienen los personajes, ya adentrándonos más a la historia, ¿verdad? Donde pues hay varias cosas que tú ves ahí pues de desigualdad y de como que estos sistemas, ¿no? Que pues son una pérdida de vida completamente innecesaria y un descontrol de recursos absurdo, ¿no? Por ejemplo, siempre se me ha hecho muy, tal vez exagerado, pero muy poético o simbólico la forma en que mencionaste hace rato de cómo el Immortal Joe les da agua a su gente, que desperdicia una cantidad de agua increíble. Porque pues a cada uno de ellos en sus botecitos les caen unas cuantas gotas. Pero es esta cascada que cae en unas rocas, ¿verdad? Y dice, no, ya, suficiente agua, porque luego se van a aborazar, ¿no? Y es como, oye, pues el agua, digo, obviamente es básica, ¿no? Para vivir. Claro. Y además, pues la forma en que la entrega, ¿no? En esta cascada, pues es la forma menos eficiente posible, ¿verdad? O sea, es cómicamente ineficiente, pero además siento que es como que simbólico de lo que está pasando porque les muestra todo el agua que les está dando y al mismo tiempo no se las quiere dar. Y, o sea, es muy interesante y prefiere que se desperdicie a darles más. Es muy curioso todo eso, ¿no? Sí, de hecho sí, en donde si tú prestas como atención a esos como tinacos o recipientes que traía la gente ahí para recolectar agua, casi no se ve que les haya caído nada, o sea, más que nada se fueron a mojar, más que ir a recolectar agua. Se hidrataron la piel, supongo. Sí, se hidrataron la piel un rato, tal vez si alguno abrió la boca pudo tomar un poquillo de agua, pero sí, como dices tú, es muy simbólico en donde pues el Immortal Joe está demostrando todo su poder y todo lo que puede desperdiciar y luego ves que él en partes tiene de que cosas plantadas y tiene muchos recursos que, como dices tú, a lo mejor de una manera más eficiente podría repartir o podría ayudarle a la gente, pero pues lo que nos está demostrando es su poderío y su control que tiene sobre las personas de este pueblo y cómo, pues, digo, si todos ellos se organizaron, tal vez podrían derrocar ahí al Immortal Joe y a su gente, pero pues como no lo hacen, no tienen esa esperanza o ese deseo de hacerlo, pues no lo van a hacer, ¿no? Entonces sí, está muy interesante cómo un visual tan sencillo nos comunica todo eso.
Sí, la verdad es que sí es muy, muy poderoso ese visual. Y sí, la dinámica que ves que tiene con la gente, pues realmente nadie lo quiere y Sí, nadie ¿no? lo respeta, ¿verdad? Es muy interesante Ujú. cómo, pues realmente todo su dominio es a través del miedo y privarles los recursos, ¿verdad? Ajá. Pero, pero pues la gente realmente no lo quiere, digo, a lo largo de la película queda Ujú. clarísimo eso, donde, o sea, sí es un elemento ahí de la película muy interesante, la dinámica ahí de Immortan Joe con su gente. Y pues digo, Ujú. creo que los dos personajes que pues medio comparten el protagónico en partes, ¿no? Dependiendo de Ujú. de cómo veamos la escuela de el protagonista, ¿no? Ah, perro. Pues Sí. son tanto Max como Furiosa, Sí. ¿verdad? Porque pues a veces es como que, bueno, el protagonista puede ser los ojos de a través quien ves la historia, ¿verdad? Que ese es Ujú. Max. Pero Sí. creo que el personaje que más mueve la historia hacia lo que sigue, pues viene siendo realmente Furiosa. Ujú. Entonces ahí como que ambos tienen un poquito esta onda del protagonista. Entonces Ujú. ahí, pues como lo vean, ¿verdad? Es interesante, pero creo que Claro. es muy interesante ver la dinámica de ellos, cómo va evolucionando, donde al inicio Ujú. Max pues quiere escapar, quiere ser libre, porque al inicio de la película lo atraparon, ¿verdad? Sí. Y quiere escapar y todo, y no puede, entonces está obligado a ayudarlas a Furiosa y a las esposas que tienen ahí una Ujú. dinámica con Immortan Joe bastante perturbadora, la verdad, Sí. donde él las embaraza y no sé, asumo que escoge a sus esposas, ¿verdad? De alguna manera ahí. Ujú. Y pues ellas están obligadas a tener a sus hijos, pero ahí vemos ahí Sí. varias cosas que suceden a lo largo de la película interesantes, pero pues Furiosa tiene esta misión de llevarlas al lugar verde, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, sí, está muy interesante cómo, pues al principio, digo, para empezar, el visual de Max siendo esta bolsa de sangre ahí de Knox, el personaje de Nicholas Ujú. Hoult, y cómo se conectaban ahí con la sangre de Max bombeando hacia Knox, y luego cómo lo ponía enfrente en el auto que tenía ahí. Está muy chido eso, Sí. visualmente muy visceral, Muy visceral, sí, esa es la muy palabra. crudo, porque está muy loco. Y luego, pues bueno, en su desesperación, Max, al encontrar a Furiosa y a las esposas, pues está como un animal furioso ahí, básicamente, Max, de Básicamente. que, pues como decías tú, no pudiendo hablar mucho o no recordando cómo hablar mucho, y pues básicamente quería matar a todos ahí, escaparse a como pudiera. Y luego se va dando cuenta de esta dinámica que hay, como Furiosa pues quería rescatar a las esposas, y cómo había pues desafiado al Immortan Joe, porque pues está como trabajando para él, lleva ahí este War Rig y lo utiliza para escaparse del camino en que llevaban. Ujú. Y sí, y luego al encontrarse con Max, pues se ven en una situación en donde medio se tienen que ayudar, porque Max quería robarse el Warwick que Ujú. traía ahí, pero no lo podía manejar porque Furiosa había puesto algún tipo de llave, código ahí que no podía accesar Max, y todo esto. Ujú. Está muy chido. Y sí, Furiosa viene siendo mucho el protagonista, porque como tú dices, mueve mucho la historia. Ella es la que estaba cuidando de las esposas, queriéndolas llevar al lugar verde, y luego de ella es la que vemos más como backstory. Digo, de Max nos avientan estos como flashazos a cosas en donde pues él no pudo salvar a unas personas. Creo que por ahí estaba leyendo que esa historia está como en unos cómics que salieron de Mad Max. Pero, bueno, Furiosa es la que vemos un poco más de dónde viene. Nos dicen inclusive el nombre de su madre, y de esta como grupo de mujeres al cual pertenecía y todo. Entonces Ujú. ella también viene tomando una parte muy importante ahí en la historia. Ella es la que finalmente mata a Immortan Joe también. Entonces sí, De hecho. está muy interesante la dinámica que tienen ellos dos. Sí, digo, y también pues los dos tienen un plot armor bien denso.
La verdad es Sí. que sí, Sí. ambos debieron haber muerto varias veces Varias a lo veces. largo de la película. Si Pero no es por un ataque directo, es por una infección, ¿no? Porque siempre me llama la atención de sí, que se la pasan de que pasándose esa cosa de sangre y luego también sí. cortándose y todo y están ahí en la tierra, no tienen dónde limpiarse ni nada y nunca se habla de que alguien se infectó ni algo por el estilo. No, nada por el estilo y la verdad es que es, es Poco perturbador, la verdad. probable. Sí, no, súper perturbador, como lo que decías de las esposas y todo. Sí, la verdad es que sí. Y digo, lo que dices es muy cierto de Furiosa, ahí, la dinámica que tienen. Y fíjate que, digo, yo sin haber leído los cómics, digo, viendo las películas anteriores de Mad Max, que vi posterior a ver esta película, la verdad, eh, pues la verdad es que Max pasa por suficientes cosas para estar traumado. La verdad es que no. Claro. No tienes que agregarle ahí un cómic o algo, la Sí, verdad. Y pues la claro. verdad, y además ahí está pues todo su backstory, la verdad. Ujú. Sí, 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 claro, en las otras películas. Yo creo que por lo mismo de que, pues este era como un soft reboot, tenían Ujú. que ponerle algo como muy rápido como para poder entender un poco Sí, ahí por lo que ha pasado el personaje o cosas por el estilo. sí, es sin duda. Y pues digo, creo que algo muy, pues muy interesante de Furiosa, ¿no? Es el backstory de Ujú, ella, donde pues te dan a entender que ella no es de este gran desierto, sino ella viene ujú. de una especie de oasis, ¿verdad? Sí. Y es muy interesante ver cómo pues ella pues tiene como que esta esperanza de regresar y de llevar a las esposas ahí, ¿verdad? Ujú, Está interesante. Y como que empezar una nueva vida ahí, ¿verdad? ujú, Con este clan que al parecer son puras mujeres. ujú. La verdad es que sí me va a interesar ver cómo, si llegan a explicar algo de eso en la película, porque pues hasta donde yo sé, no, pues en este mundo requieren de hombres para reproducirse, entonces está interesante ahí saber qué le pasa a Sí, esos. de hecho va a estar ahí como interesante cómo es que le hacen o pues las dinámicas que tienen ahí tal vez son tipos de nómadas y van en busca de hombres solo por el Ujú. estilo o tal vez solo rescatan como mujeres perdidas y las adoptan ahí a Puede su ser. grupo, quién sabe. Digo, ahí lo veremos en Furiosa o no, Ujú. pero Ujú. sí está muy interesante todo esto de pues la esperanza que ella aún tiene de llegar a este lugar verde, Ujú. sobre todo por cómo está el mundo, ¿no? Tan Sí, desértico, tan destruido, tan apocalíptico, en donde no parece quedar absolutamente nada más que la capital esa, en donde vemos unos cuantos árboles al inicio y donde sabemos que está el agua por lo que hace Immortan Joe, pero fuera de eso todo se ve demasiado deprimente, como de ujú. en dónde estará ese lugar verde, si es algo que me preguntaba cuando vi la película la primera vez, de que dónde cabe, ¿no? Ahí Ujú. este oasis, como dices tú, y luego pues la parte donde descubre lo que había pasado con este oasis, que era Ujú. este lugar azul que mencioné al inicio, en donde pues ya era pues también desierto, Tierra ya no infértil. era... ¿Mm? Tierra infértil. Sí, tierra infértil, donde ya no era utilizable, ya no era ese oasis, ese lugar verde que ella pensaba que estaba ahí. Y pues eso la decepciona y la lleva abajo una vez más, en donde pues ya se iba a adentrar mucho más en el desierto, a un lugar donde me parece que nunca habían ido o no habían explorado. Ujú. Y es Max quien la regresa ahí a darle una alternativa de cómo solucionar sus problemas después de esa decepción tan grande que se llevó. Claro, y digo, algo que se me hace muy interesante de esto del desierto es que pues Mad Max es una franquicia o una saga australiana, ¿verdad? Sí, Y algo muy interesante de Australia es que tiene un desierto gigante, ¿verdad? sí. Digo, nosotros vemos a Australia como este territorio gigantesco, este país gigantesco. Ujú. Realmente muy poco de Australia es habitable para los humanos. Es Sí. básicamente esta franja donde están Sydney y todas las ciudades, ¿verdad? Sí, Grandes. están en la parte de abajo. Creo Ajá, que es... ujú. casi todo lo demás. Creo que es como el 88% inhabitable Australia, algo Ujú. así. Porque es desierto y hay Ujú. animales muy peligrosos y todo esto. Sí. Entonces, la verdad sí puedo ver cómo un australiano ve eso y dice, no, pues el mundo es un desierto, ¿no? En mi mundo post-apocalíptico, o sea, Sí. 100%, ¿no? Este,
Sí, de hecho en ese sentido está muy chido cómo pues algo que es de la vida real o del mundo real lo traducen a este mundo de fantasía, pero Ujú. pues puedes ver tú dónde, pues no sé, George Miller de joven se lo pudo haber Sí, imaginado sabiendo esto de su país o de donde vivía, a lo mejor vivía más a las afueras o yo qué sé, pero está muy interesante cuando los autores o creadores hacen algo por el estilo en donde ujú. se inspiran de un elemento pues muy sencillo, relativamente Sí. sencillo de la vida real y crean toda esta historia alrededor de eso. Sí, la verdad a mí me fascina cuando los autores tienen la oportunidad de explayar algo de su niñez o lo que sea, ¿verdad? Siempre se me Ujú. hace, pues en cierta forma tierno, pero también Sí. muy padre porque siento que traer como que elementos del mundo real y expandirlos a una manera pues ficticia ayuda a aterrizar muchas cosas, ¿no? Porque Ujú. pues la verdad desiertos, pues todos sabemos que existen desiertos, ¿no? Entonces, Claro. de que, ok, nada más imagínate que todo es desierto, ¿no? Sí. Oye, tú sabes lo que se siente, no sé, después de un día caluroso de que necesito agua. Bueno, estos personajes sienten eso de que en una forma extraordinaria, ¿no? Perpetua, sí. Sí, o sea, perpetua. Entonces, como que son ciertos elementos que pues expanden, ¿no? Y de manera muy efectiva, la verdad. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y pues es diferente a otras historias con cien por desiertos. Digo, ciento hace rato mencioné Dune, pero también está Star Wars ahí con Tatooine, que pues ya Ujú. existían para cuando salió inclusive la primera de Mad Max. Y puedes ver que es completamente diferente, ¿no? O sea, digo, no nada más en lo visual, pero también en las temáticas. Cada uno tiene como que su propia voz o tiene lo propio que decir. No Ujú. necesariamente porque sean otro desierto quiere decir que va a ser igual a los otros. Y sí, está muy interesante cuando los autores ponen algo del mundo real o de su niñez en esto, porque inclusive puede ser hasta como algo que les afectaba o algo que no les gustaba de Ujú. su vida De y hecho, utilizan eso como combustible para crear un mundo fantástico. 100%. La verdad es que es algo muy interesante. Sí, y además, pues creo que George Miller es como que uno de los grandes autores del cine, Sí. ¿no? De la actualidad. Digo, Ujú. sé que tiene desde los setentas, ¿verdad? Haciendo estas películas. Claro. Pero, o sea, ciertamente sí lo podemos considerar de nuestro tiempo, ¿no? Sí lo Ujú. considero uno. Y, y fíjate que también siento que la película maneja muchos temas muy complejos y muy delicados, ¿no? O sea, Ujú. y puede llegar a ser cruel en muchas cosas, pero siento que despierta mucho como que esta onda de, pues, hacia dónde vamos y todo eso, ¿no? Como muchas cosas postapocalípticas. Claro. Pero, por ejemplo, si la comparara con Fallout, que es también una saga que ahorita Ujú. está medio de moda por la serie que salió, siento que Claro. Fallout es como que más cínica, mientras que Mad Sí. Max es mucho más reflexionante, ¿verdad? Mucho más reflectiva sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Ujú. Con otras personas y todo. Siempre ha habido una escena muy perturbadora de varias de esta película donde, pues, cuando supongo que ya spoilers, ¿verdad? De la Sí, película. tiene casi Pues 10 años. una de las esposas, pues, es atropellada por el, Está bien por loco. el Joe, Por ¿verdad? Immortan Por Joe, ¿no? Immortan Sí. Joe, sí. O sea, la atropella así con su Monster Truck. Oh, Está súper perturbadora esa escena. Y luego sí. está todavía perturbadora donde le hacen una especie de autopsia así con un machete. O sea, Ajá. y es como que no, pues ella ya se murió. Y él como que, ah, bueno, y mi hijo. Pues no se oye. A ver, dame un momento. Y es de que la abre, ¿verdad? Y luego, no, ya se murió. O sea, y es de que, wow, está muy gráfico. Bueno, no muy gráfico, la verdad no. Deja mucho a la Ujú. imaginación. Sí. Pero sí es de que, wow, esto es muy crudo, ¿verdad? Sí. Pero siento que muchas veces las cosas sí son muy crudas también en la vida real, ¿no? No, claro. Cómo se refieren a las personas, también el entretenimiento, que es algo que hemos criticado en Ujú. episodios anteriores, ¿no? Donde hay cosas que glorifican la violencia o que glorifican a gente que ha sido violenta en el pasado, ¿verdad? Sí. Y pues aquí somos como que
pues más sensibles a esas cosas, ¿no? Ujú. Y pues son el tipo de cosas que pienso donde se me hace muy impactante esa escena en la película y Ujú. podrías decir, ay, pues es absurdo, ¿no? Pero no, la realidad es que yo siento que hay gente que va en ese camino. Claro, sí, 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 en donde ves que pues les dejan de importar muchas cosas de la humanidad y la empatía a otras personas y solamente quieren lograr sus metas, ya sea monetarias o de cierto tipo de poder, Ujú. y ya no les importa nada más de lo que esté pasando a su alrededor y pues lo vemos con los recursos, lo vemos con la gente, de Sí, cómo los trata y lo vemos con las mujeres ahí en donde pues solamente las ve como estas máquinas de reproducir bebés. sí. Digo, le importa que se haya Y de muerto la leche, esposa, by the pero way. sí, sí, sí. Y le importa que se haya muerto la esposa, pero porque estaba embarazada, no realmente por quién era o por Ajá, exactamente. la compañía o lo que sea que significara para él. Simplemente era porque tenía un bebé. Y luego, aparte, lo que le da más cosa es cuando saca al bebé y le dice que no, pues este inclusive estaba bueno, ¿no? O sea, se veía Era que iba a ser niño, era fuerte y varón. todo. Sí, era varón y aparte dice de que estaba fuerte y todo, o de que estaba sano, de que iba a salir bien. Ajá. Y dice como de chin, de que ni modo, o sea, digo, después de ahí descuartizar a la esposa es de que Ujú, no, pues qué lástima que no se pudo usar a ese bebé, ¿no? Porque pues ujú, el bebé iba a ser otro de sus monos que tenía ahí, pues inclusive el grandote ese fuerte ujú, alguna vez fue uno de esos y ujú. creció en eso, entonces pues, sí es pues más que el mundo ser cínico, o sea, sí puedes ver cómo pues estamos a pasos o hay personas que ya están ahí, digo, Ujú. tal vez no se muestra tan abiertamente, pero pues en algunas como ideas que tienen Sí. o tal vez no lo ven, pero lo aplican en otros lados en donde pues a lo mejor pueden pasar cosas por el estilo, pero mientras ellos no lo vean, pues no sienten como que están haciendo un daño o algo por el estilo, pero sí lo vemos mucho, por ejemplo, con compañías multimillonarias Sí. en donde hacen a todo tipo de acciones atroces con tal de pues Ujú, tener más dinero y todo. ujú. Y sí, está interesante verlo en esta película. Pues una bien fácil, ¿no? De que vamos a despedir a 300 personas para ajustar nuestros números. Desde que, Sí, wow. claro. Y Sí, como si cosas, nada, ¿no? sí, como estornudar, ¿no? Para ellos. Ujú. Pero sí, fíjate que otro elemento que siento que está muy fuerte con el Immortan Joe es al inicio de la película, que es algo que también siento que es un símbolo muy, o una onda ahí simbólica muy padre, Ujú. donde tú ves donde él es este ser pues muy grotesco, ¿no? O Sí. sea, no está El en... Java de Hot. Sí, es básicamente un Java de Hot, pero es humano. Y Sí. ves que en la piel tiene como que estas ronchas y todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Y pues está en muy mala forma, o sea, está como, o sea, además gordo y guango, ¿verdad? O sea, como que Sí, sí, sí. no mueve un músculo en su vida, Debe tener ¿verdad? todos los ETS ahí combinados. Así es. Y, y pues, y no puede respirar bien ni nada, Ah, pero sí. pues le ponen esta especie de armadura Ujú. que me da mucha risa que tiene pectorales, la armadura, como si él los Sí. tuviera, ¿no? Y le ponen este pues respirador con Respirador. unos Ujú. colmillos para que se vea rudo cuando él pues es esta persona moribunda, ¿no? Es básicamente Ujú. un cadáver andando y, Sí. y pues tiene esta fachada de poder, ¿no? Y de fuerza que el personaje realmente pues no tiene, pero da esta farsa para la gente para que lo sigan y mueran por él, ¿verdad? Jóvenes, Sí. muchos de ellos de que con un futuro delante, ¿no? Hablando de los años que les Bueno. quedarían, Sí. este, pero pues entregan su vida a, entre comillas, Valhalla. Ajá. De pronto es de que, sí, Bien somos random. nórdicos, I Sí, sí, sí. guess. Qué O extraño. Está sea, bien random eso, sí. sí, pero pues es que la verdad así funciona, así convencen a la gente a entregar su Claro. vida por ellos, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 donde lo relacionas mucho con la guerra en la vida real, en donde Ujú, pues personas entregan su vida para una causa de las cuales ellos realmente ni se van a beneficiar o ni son parte ujú. realmente de eso. O también pues como cierto tipo de religión, el nombre que tú le quieras poner, pero en Sí, donde
de cierta manera les lavan el cerebro a estas personas, como dices tú, esta farsa que presenta Immortal Joe de poder o de ser como un ser más elevado de los demás o con un valor más a todos los demás humanos ahí. Está muy interesante, donde inclusive pues con el personaje de Nox lo vemos en donde... inclusive cuando ya había cambiado de bando y están a punto como de matarlo o dicen que ya lo mataron, sí tiene una reacción como de, pero ¿cómo? Si él es este dios increíble, de que cómo pudieron haberle hecho eso a él, ¿no? Y como tú dices, o sea, si te pones a analizarlo bien y lo ves bien, pues es este mono todo gordo, fuera de forma, enfermo, al borde de la muerte. ¿Cómo es que él se supone que va a ser el modelo a seguir, el dios griego, ¿no? O sea, como de no cuadra ahí, pero pues es lo que él hizo creer a los demás y pues está chido y pues también con el personaje de Nox está padre ver cómo se va rompiendo él, ¿no? De que pues lo van sacando un poco de esa... Del trance. Pues de ese estilo de vida, de ese trance. Y en donde al principio quería morir e ir a Valhalla por una tontería y por casi cualquier tontería era como de ya, es mi momento. Al final pues se ponía termina tinta siendo plateada en la boca. Se ponían, eso era parte del porque ritual. Eso estaba interesante. Al parecer en este mundo lo cromado es como, pues no sé si sagrado o chido. Inclusive a las cosas buenas le dicen como cromado. Tienen como esta jerga, no sé cómo llamarle, en donde cromado significa bueno. Está curioso. Pero sí, donde al final sí se sacrifica, pero pues ya por una buena causa, ¿no? Por una causa noble, no por la tontería en la que creía. Sí, no, y además te enteras de que él pues tiene ahí unos tumores, ¿no? Que Sí. de una manera muy... Pues ahí la palabra en inglés es cope. Supongo que para sobrellevar su situación tiene unos tumores y le pone carita y les pone nombres y todo como para sobrellevar eso, que él sabe que pues es un reloj, ¿no? En cuenta regresiva. Y dice, quiero irme with a bang, ¿no? Literalmente. Porque quiero como que hacerlo de alguna manera increíble y al final pues logra épica. Su cometido, ¿verdad? La verdad. Ajá. Digo, siempre se ha hecho que el volantazo que él da, pues un camión de ese tamaño no haría esto, ¿verdad? Como que... Sí, un salto como muy exagerado. Sí, porque pues los camiones esos, pues tú ves en la película que le hacen así, ¿no? O sea, varias vueltas y todo. Y él con una vuelta así, ya lo super volteó ahí con todo y el carro que trae atrás y todo. El cargamento. El cargamento sí está bien loco, pero está muy épica su muerte. Sí, está bastante épica, pero pues sí hace un movimiento bastante exagerado para pues para una película que, digo, sí tiene muchas cosas como muy exageradas, como decías tú, mucho plot armor ahí de Max y de Furiosa, en donde debieron haber muerto varias veces, no solo por lo que dijimos antes, sino que muchas veces están en el carro de que, no sé, alguien les dispara a quemarropa y no les dan, o de que están chocando con otro carro y milagrosamente no les pegan a ellos, o hay una escena, hay unos monos que están como en estos palos gigantes que están como llegando al carro y en una de esas uno agarra a Max y lo está como queriendo poner contra el suelo y de que nada más el pelillo que casi ni tiene pelo es lo que está tocando el piso, que digo, visualmente está muy padre, pero están ahí y realmente sobreviviendo. Sí, también cuando impalan a Furiosa en una escena que dices, ya se murió, sí, de que ya las dio, ya la impalaron ahí, ya se ve su cara como que dicen que sus pulmones están colapsando y todo, o sea, y luego Max le hace una cortada ahí para, pues, según esto compensar, pues ¿no? La ruptura, que pase el aire ahí. Ajá. y le hace una transfusión de sangre y ya como nueva. Sí. Sí, se me figura en esas escenas en las películas que digo, sé que es algo real, pero en las películas siempre lo hacen ver de que súper fácil, de que cuando alguien se está ahogando y que le agujeran, pues que es la tráquea, creo, que digo, según yo, eso en la vida real sí se puede y sí se hace, pero en las películas siempre es de que, la primera, de que con una pluma, así con una Bic, le quitan la pluma y pum, sobres. Sí. Y ya lo hacen. Cuando en la vida real eso, pero que a un nivel más extremo. No sé dónde, porque luego puedes causar una hemorragia. Sí, lastimarlo. No, y pues aparte el objeto tiene que ser
punzo cortante. O sea, sí. tiene que tener un filo ahí de que para Sí, agujerar la bisturí. piel. Y en las películas de, hombre, vámonos. Sí, sí, Digo, es un clásico. entonces, digo, se me afiguró eso a un nivel más extremo. Y aparte que nunca, digo, en las películas siempre es de que, yo sé algo de medicina. O de que, tenemos un doctor. Aquí, ¿qué esperanzas? ¿Alguien va a saber algo de hay tal medicinas cosa. o ser un doctor? Es de, todos tienen algo de conocimiento ahí de supervivencia, supongo. La medicina se extinguió al igual que la televisión, Sí. ¿no? Que hacen ahí un comentario sobre... No, que antes en los satélites ponían poder poner información a través de todo el mundo y Sí. podías ver shows, ¿no? Es la palabra que ellos usan. Sí, y eso se extinguió y pues la televisión y la medicina también se extinguió y muchas otras cosas. Definitivamente. Ahí, digo, lo que sí está impresionante, relativamente hablando, son las prótesis robóticas que tienen. Sí Sí. están bien locas. Ahí Furiosa tiene un brazo de metal, un brazo, pues, biónico, supongo que es la palabra. Sí. Y pues está bastante cool, ¿verdad? Y pues bastante funcional y todo, algo que en el mundo real siguen ahí avanzando, ¿no? Sí, y está bien cool porque no parece ser robótico, digo, tampoco es como que lo expliquen, pero si lo analizas un poco se ve como muy mecánico, como Sí. si fueran un grupo de, no poleas, pero pues algunos pistones, o sea, casi como Sí. steampunk, pero no realmente steampunk, Porque no en usa donde... vapor. Sí, porque no usa vapor. Sí, pero como que digo, ella mueve el brazo quién sabe cómo y se mueve los dedos, ¿no? sí, O sea, digo, como... creo que por ahí no tendría sentido, o sea, en cuanto a cómo podría mover esos pues, pistones o no sé qué sea, pero pues se ve muy padre cómo pues es algo como primitivo, entre comillas, Sí. a la robótica, o sea, comparado con la robótica, pero funciona muy bien y también vemos como otros personajes tienen ahí otro tipo de cosas. De hecho, está interesante cómo en el casting hay muchas personas con discapacidades o Sí, capacidades diferentes. eso es lo que también me llamó la atención. Ahí, digo, uno de los hijos, creo que de Immortan Joe, que se queda a cargo de la capital, que está en una sillita ahí. Que es Quentin Pero pues en Cunningham. ninguna parte... que en ninguna parte hacen como que mención de que pues de nada, o sea, es como un personaje más, ¿no? Así como Furiosa no tiene el brazo y tiene esta prótesis, pues él tiene esa sillita, igual salen otros personajes por ahí en el público, siempre se me ha hecho interesante eso. Sí, que ves a gente con capacidades diferentes y pues la película no llama atención a eso, nadie lo menciona ni nada. Supongo que nosotros no estamos ayudando al mencionarlo, pero al mismo tiempo Claro. pues es como que pues de hecho es algo interesante que la película haga, ¿no? O sea... Sí, está padre. Digo, no podemos no notarlo también. No, digo, claro, también claro. Quitamos vemos detrás de la cortina y todo y, No, y sabemos. no digo Pero... que sea algo malo que lo mencionamos, simplemente es como que pues sigue siendo algo notable. Es a lo Claro. que me refiero, básicamente. Sí, digo, no es malo que lo mencionemos, pero sí, digo, hay gente que se ofende por todo, ¿no? Pero sí veo a alguien diciendo de que, pero ¿para qué lo mencionan si ni siquiera era necesario? Pero no, me parece algo como interesante Sí. de apuntar. Sí, ¿no? Si dicen que somos un podcast woke, la verdad, esa palabra no quiere decir nada, entonces... Sí, no. Digan lo que quieran. Coméntenlo. Comenten. Estaría muy graciosa, la verdad. Estaría chistoso. Sí. Pero... Algo que no recordaba era que salía Zoe Kravitz, que digo, de en hecho. ese momento creo que era conocida como la hija de Lenny Kravitz. Literal. Y ya, ella era como de, pues un nepo baby ahí saliendo. Digo, creo que en ese tiempo no se utilizaba esa palabra, pero pues era como de, pues consiguió su papel solo por ser quien es, ¿no? Y pues, ponle que sí, pero pues ya hoy en día ha salido en muchas otras películas muy buenas, ¿no? Con papeles muy buenos, y pues verla aquí siendo básicamente un personaje de fondo está curioso. Sí, digo, siempre va a haber el elemento de, pues la tuvo más fácil que otros, pero pues muchos que la tuvieron igual de fácil no prosperan sus carreras porque no son buenos. Puedo dar ejemplos muy puntuales, la verdad. Ahí, Hay muchos. Pero... Sí, que de hecho es algo que muchas veces la gente no dice, ¿no? O sea, como de, ok, tuvieron más oportunidades, pero luego el quedarse ahí también es algo difícil, ¿no? No, claro, es algo muy difícil y creo que es algo muy fácil de menospreciar porque pues la gente dice, pues mucha gente ni siquiera la oportunidad tiene. Pues bueno, pero esta persona la tuvo y la aprovechó, ¿verdad? Claro.
cuando hay muchos actores muy famosos que después sus hijos, pues a veces los actores invierten millones en sus carreras y pues nomás no, ¿verdad? Ya sea Sí, de músicos, sí. de cantantes, Deportistas. sí, o sea, Sí, todo. y dices tú, wow, pues que, o sea, hasta se nota más, ¿no? De que, wow, Sí, esta persona claramente le entregaron en Charla de Plata y no prosperó. Aquí no más puedo, bien sí. ella, pues es casi es un personaje muy secundario en esta película. Ujú. Entonces, dentro de lo que cabe, sí tuvo que ir subiendo, ¿no? Hasta que pues ya tiene Claro. protagónicos. Pero pues Ujú. estamos hablando de que fue pues unos 7 años después de esta película, Sí, ¿no? sí, se tardó. Sí, Ujú. pero creo que es muy interesante. Algo Ujú. que me llama mucho la atención de algunos otros actores de la película es que tienen Ujú. papeles muy diferentes a los que suelen tener, ¿verdad? Ujú. Digo, a lo mejor con Charlize Theron se nota menos ahora porque después de esta película ha hecho otros personajes así, Ujú. ¿verdad? Como que más locos. Pero ella hacía más Ujú. bien dramas antes de esta película. Sí, Tom Hardy también hacía personajes algo diferentes, ¿verdad? Creo que el que más se nota es Nicholas Hoult, donde él como sí. que en casi todas las películas tiene una cierta personalidad. En esta Ujú. película nada que ver, es un personaje muy diferente a los que él suele interpretar. Sí. Sí. Sí, digo, creo que viene mucho de la mano con que todos los personajes están como bastante locos y Sí, exagerados y todo, pero pues está muy padre ver cómo los actores pues juegan con eso, ¿no? Y sí. cómo pues no sé qué tanta libertad hayan tenido al crear su personaje. Digo, obviamente pues Max ya era un personaje que existía, como dijiste al Pero es muy principio. diferente al original, ¿eh? Sí, es muy diferente al original y todos los demás pues son nuevos, ¿no? Entonces Ujú. no sé qué tanta libertad hayan tenido ahí como para jugar en cómo se escuchaban y cómo actuaban y cómo se movían y todo esto, pero pues se ve que se divierten mucho haciéndolo y eso también creo que comunica o contagia a los que estamos viendo esta película. Sí, la verdad es que está bien loco. Ahí, digo, creo que una de las últimas cosas que me interesé hablar de la película es el twist que da la película donde toda la película estuvieron huyendo del Citadel y de la Ujú. gente esta. Y luego dicen, oye, pues como habíamos hablado, ¿no? De que, oye, pues la tierra verde realmente ya es tierra infértil. Quién sabe Ujú. hasta dónde vamos a llegar para encontrar otra cosa. Y que Max les dice, pues en el Citadel ahí tienen de que un oasis. Y es de Sí. que, madres, ¿en serio vamos a regresar ahí? ¿Qué Sí. pedo, no? Y luego que sí lo hacen, o sea, está bien loco Está bien cuando loco. toma esa vuelta a la película, casi faltándole, no sé, unos 40 minutos, es de que Sí. esto va a cambiar drásticamente, ¿no? Wow. Sí, está muy padre porque, pues, como dices tú, toda la película estuvieron escapando, estuvieron a punto de morir en más de una ocasión. Pues, de hecho, sí murieron algunos, como la La esposa ahí que esposa. estaba embarazada y todo. Entonces, el volver a hacer ese viaje ahora de regreso y, pues, obviamente tienen que pasar por donde Está están bien loco. los demás. Y aparte, pues, que al principio, pues, vimos la Citadela y pues pensamos que no era como el mejor lugar en el cual estar por la situación de la gente, pero luego vimos el resto del mundo y es como de, no, pues sí, es como de, pues qué más hay, ¿no? De que ahí está ese lugar, está bien, bien loco, como dices tú, ese twist que hay en donde quieren regresar ahí. Y luego también me gusta mucho el final en donde Max pues les da esa idea de regresar ahí a ese lugar porque ellas ya se iban a ir para otro. Y luego pues las ayuda y todo y las deja ahí que las dejen subir a donde están todas las plantas y esto. Y luego él se pierde ahí en la multitud. Es como de, ya hice mi Está bien chido ese trabajo, final. lo logré. Está muy padre en donde pues ahí como de cool guy, no se despide de nadie, nada Sí. más de repente desaparece y lo ven ahí como en las sombras, ahí entre el público. Está muy chido, pero también me pregunto, ¿a dónde va? Sí, o sea, claramente fuera de la citadela esa, solo hay desierto. O sea, what Sí. the hell. ¿A dónde Sí. vas, compadre? Sí, y de hecho también algo que me llamó la atención de ese final es de que él mismo se da cuenta que las voces estas que lo acechan Ujú. desaparecen cuando está ayudándolas.
Sí. ¿verdad? Entonces me pregunto si debió haber quedado ahí para ayudar, ¿no? O tal vez su lógica es, bueno, pues tengo que seguir ayudando a la gente para ya no escuchar estas voces, ¿verdad? Porque Sí. claramente la psicología es otra cosa que se murió, ¿verdad? Con la civilización anterior. Sí. Sí, sí, sí está muy interesante, donde pues a lo mejor él estaba en otra misión y por lo que le pasa en la película se ve interrumpida y ahora la va a continuar. Digo, no Puede sabemos. ser. Por ahí, según yo, George Miller ha hablado de que ya tenía la historia de las 5 de Mad Max, que está muy interesante porque dijo eso y después, pues ya, como ya sabemos, está sacando una precuela. Entonces fue como de, achis, ¿qué pasó entonces con Mad Max 5? Está Pero pues sí, interesante. seguramente sí tendría algo que hacer ahí en su vida en algún lugar ahí del desierto. Sí, está muy interesante y sí me pregunto, digo, me llama la atención ver la de Furiosa, la verdad. Ujú. Sí, hay varias cosas como del backstory de Furiosa que pudieron haberse quedado como misterios, pero ahora que ya Sí, nos dijeron que sí lo van a explicar, pues bueno, vamos a ver qué tienen que decir por ahí. Pero sí me claro. gustaría ver qué pueden hacer después con estos personajes, se me hace muy Ujú. interesante, la verdad. Sí, 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 la verdad que sí, porque pues siento que hay mucho que decir y si no son los personajes, el mundo, ¿no? Porque creo que también el mundo es muy interesante en donde, pues sí, que hay más allá del desierto, que había para donde estaban yendo las mujeres o que hay de otras facciones o lo que Ujú. sea, o a lo mejor un poco de pues la civilización o saber más del mundo, porque como dijimos, parece que muchas cosas desaparecieron y pues muchas cosas de esas son vitales para la supervivencia de la humanidad. Sí, Entonces estaría interesante saber qué más. sí, pues vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Con estos personajes. Sí me gustaría ver qué más se puede decir en este mundo, porque sí es Sí. muy interesante, la verdad, se me hace muy padre. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, pero pues bueno, ahí, si ya vieron esta película y quieren ver Furiosa y todo eso, pues háganos saber en los comentarios. Ahí qué opinan de pues todo esto que estuvimos platicando, ¿verdad? Y pues también si les gustaría que habláramos de otras películas, ¿verdad? A lo mejor de George Miller, de otras películas de Mad Max, háganos saber en los comentarios. Ujú. Ahí pues denle like y suscríbanse y todo ese business como mencionábamos, si les gustó este episodio, ¿verdad? Y pues bueno, sin más por el momento, fuimos Paco Triviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.